Muy buenas a todos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre una característica que tiene Vue 3 en comparación a las versiones anteriores de Vue, que es el Composition API, que es una característica propia de Vue 3, básicamente porque fue introducida en Vue 3 y proporciona una forma más flexible y escalable de la API de opciones de Vue 2. En Vue 2 se utilizaba Option API, que es lo que tenemos acá. Y vamos a mostrar las diferencias que existen en comparación a la nueva Composition API de Vue 3. La Composition API se basa en el concepto de composición de la lógica y el estado en componentes más pequeños y reutilizables. En lugar de dividir la lógica de un componente en opciones como Data, Computed, Methods, etc., la Composition API permite a los desarrolladores agrupar la lógica en funciones reutilizables llamadas composiciones. Esto es una característica propia de Vue 3 y proporciona una forma más flexible y escalable de componer la lógica y el estado en los componentes de la aplicación de Vue. La mejor forma de ver cómo funciona el Option API en comparación al Composition API es ver un ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer va a ser el siguiente. Vamos a crear una caja de texto en la cual yo voy a empezar a escribir un texto y automáticamente a medida que voy escribiendo me va a contar la cantidad de caracteres. Esto podría ser una aplicación interesante para cuando nosotros en un formulario queremos que determinado campo tenga una longitud máxima de caracteres. Así que lo que vamos a hacer, vamos a empezar directamente con el proyecto. Me voy a ir acá al escritorio. Y acá en el escritorio voy a crear un proyecto de Vue. Vamos a poner Vue Create y lo vamos a llamar Composition API. Vamos a elegir Vue 3. Perfecto, ya tengo el proyecto generado y acá, como me dice la documentación, tengo que acceder a la carpeta Composition API. Vamos a copiar, pegamos, entramos y acá ejecuto npm run serve. Se ejecuta el proyecto. Y ahora cuando yo voy a mi proyecto, en el navegador tengo proyecto de Vue, tal cual como viene generado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el proyecto con Visual Studio Code y rápidamente vamos a ir a componentes. El Hello World, este componente lo vamos a eliminar. Y en el app.vue vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminar todo esto y acá vamos a poner un div simplemente y vamos a crear un componente que lo vamos a llamar Option API.vue. Vamos a hacer uso de nuestro snippet que nosotros ya tenemos creado. Ya lo hemos explicado cómo crear snippets personalizados para nuestro Visual Studio Code. Y ahora acá en el app.vue, en el script, vamos a importar el componente Option API. Entonces vamos a hacer un import Option API from comillas punto barra components barra Option API. A este script le voy a agregar una solapa setup. Esto lo vamos a ver más adelante. Le van a entender. Y acá voy a directamente a hacer uso del componente Option API. Entonces yo acá esto lo voy a cerrar y ahí está. Ahora si yo voy a mi navegador, tengo el título que yo ya tengo mi componente. Yo acá lo que hice, agregando la etiqueta setup, estoy utilizando Composition API. Pero lo que vamos a hacer en este componente va a ser aplicación de Option API de Vue 2. ¿Y por qué vamos a hacer uso de Option API que es de Vue 2 en una aplicación que es de Vue 3? La pregunta es por qué la gente de Vue dejó a esta opción de utilizar el Option API en Vue 3 y lo ha hecho más que nada por una cuestión de compatibilidad.
para que los proyectos que estén realizados en Vue 2 puedan ser utilizados en una aplicación en Vue 3. Pero lo que sucede es que si nosotros venimos programando en Vue 2, para que el salto no sea tan dramático, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, la gente de Vue nos permite poder hacer uso de el Option API en Vue 2. Pero ahora lo que vamos a ver es que cuando nosotros nos acostumbramos a trabajar con Composition API, nos vamos a dar cuenta de que podemos ir dejando de lado el Option API a la hora de programar. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Lo que vamos a hacer acá a continuación de esto, este H1 lo vamos a pasar a un H2 y después vamos aquí a continuación a crear un input de tipo text. O sea, vamos a buscar acá, input text, acá está. El name y el ID lo vamos a eliminar y le voy a poner un placeholder que va a decir mensaje. Muy bien. A continuación del placeholder, yo voy a relacionar este input text con el script que voy a escribir aquí debajo. Entonces yo acá, para poder relacionar el script con el input, tengo que hacer uso de un vModel. El vModel le voy a tener que dar un nombre, le voy a llamar message. Perfecto. Si yo voy acá a mi navegador, no tengo nada nuevo, yo acá puedo escribir el mensaje. Ahora, lo que yo voy a hacer acá a continuación, vamos a poner un H3 que va a decir cantidad de caracteres. Pero también podría por el momento, porque no tengo nada definido acá, la cantidad de caracteres vamos a representar el message. O sea, voy a replicar por el momento lo que yo voy a escribir para saber si está funcionando mi script. Entonces yo acá en el script, ahora sí empiezo a trabajar y vamos a poner usando Option API y le vamos a poner Vue 2. Bueno, ¿cómo arrancamos la definición del script de una aplicación de Vue utilizando Option API? Siempre se arranca con el export default. Y el export default voy a tener que incluir acá en el interior el nombre de este componente. Entonces le tengo que poner un name y entre comillas simple le voy a tener que poner Option AI. Luego, a continuación, tengo que definir las variables. ¿Y cómo las defino? Las defino con un data, que va a ser una función que va a retornar por el momento mi variable message, que por el momento va a estar definido con un valor nulo, o sea, no va a tener nada dentro. Perfecto. Entonces, si yo guardo y voy a mi navegador y yo escribo mensaje, ahí vemos que están comunicados mi input con lo que yo estoy mostrando en este campo. Pero ahora yo lo que quiero hacer es contar la cantidad de caracteres. Ahora bien, ¿cómo yo puedo contabilizar o contar los caracteres que voy ingresando en el input? Este input es una variable reactiva. Entonces, el valor que me va a contabilizar los caracteres va a ser una función computada. Y va a ser una función computada porque lo que va a estar contando va a ser los caracteres que tiene una variable reactiva. Ya lo habíamos visto en un video sobre los valores computados. Entonces, en un Option API, para definir un campo que es computado, simplemente tengo que escribir la palabra computed y dentro voy a definir una función que va a ser la que me va a representar la cantidad de caracteres. Y yo le voy a llamar vamos a llamarle number of chars. Entonces yo este number of chars lo voy a colocar acá dentro de mi computed y dijimos que va a ser una función que lo que va a retornar va a ser el conteo de los caracteres que tenga esta variable message. ¿Y cómo accedo dentro del script a esta variable message? Justamente con la palabra this de mi variable message, .len. Si yo guardo y voy a mi navegador, acá me dice que la cantidad de caracteres es 0. Pero si yo empiezo a escribir, ahí tengo la cantidad de caracteres
a medida de que yo los voy modificando en mi input, me cuenta la cantidad de caracteres. Entonces, mi aplicación hecha en Option API es esta. Ahora vamos a ver cómo lo hace Vue 3 en el Composition API. Entonces vamos a crear un nuevo componente que le vamos a llamar Composition API y le vamos a agregar opción 1.view. ¿Por qué le ponemos opción 1.view? Porque yo puedo definir un componente de Composition API con esta estructura que tenga la etiqueta setup o sin la etiqueta setup. Entonces primero vamos a ver cómo hacemos este mismo ejercicio en Composition API sin la etiqueta script que tenga el agregado del setup. Después vamos a tener la opción 2 que es con la etiqueta setup y lo vamos a ver a continuación. Voy a tener la misma estructura. Vamos a copiar esto y nos lo vamos a llevar a la parte del template. Y ahora lo que me tengo que ir al app view y voy a comentar este import y vamos a copiar esto y vamos a traer este nombre. Vamos a copiar este nombre del componente. Ahí está. Y nos vamos a nuestro Composition API. Si voy a mi navegador, acaba de decir Composition API en Vue 3. Vamos por acá. Actualizamos y está perfecto. Bueno, ¿cómo armo yo el Composition API sin la etiqueta setup? El Composition, vamos a agregar acá también el comentario para que les quede claro. Usando Composition API Vue 3. Esto se trabaja más o menos similar porque tenemos que traer un export default. Y acá adentro tengo que poner el nombre de este componente. Entonces voy a poner el name y dijimos que el nombre del componente era este. Ahí está. El nombre tiene que ir entre comillas simple. Y después de definir el nombre del componente, tengo que definir un setup. Y dentro del setup tengo que definir todo lo que yo había definido en el Option API, donde había definido la variable message y había definido el conteo de los caracteres. Pero todo eso en el Composition API va dentro del setup. Entonces, para eso voy a definir una variable que va a ser message, pero esta variable message, que es la que viene desde el input, va a ser una variable de tipo reactiva. Entonces yo tengo que definirla como un ref. Y el ref va a ser una cadena vacía. Pero ahora bien, el ref tengo que definirlo. Entonces me voy a ir acá arriba a la entrada del script y voy a hacer un import. Y entre corchetes simples voy a escribir la palabra ref. ¿Y de dónde lo voy a importar esto? De from, entre comillas simple, view. O sea, lo voy a obtener del mismo view. Voy a traer la definición de las referencias, de los valores reactivos, que en este caso va a ser la variable message. Y al mismo tiempo voy a definir esta variable number of chars, que va a ser un valor computado. El valor computado también tengo que importarlo en la parte superior para poder utilizarlo. Entonces acá arriba voy a poner un computed. Entonces voy a crear una nueva variable que se va a llamar number of chars. Recuerden que los valores computados yo puedo definirlos como constantes. Eso lo habíamos visto en un video en donde habíamos hablado sobre los valores computados. Y este number of chars va a ser un valor computed. Pero el valor computed va entre paréntesis una función de flecha. Siempre retorna esto, un valor computado. Esta función de flecha va a ser el message.value.length. Recuerden que yo coloco el punto value porque la variable message es una variable reactiva. Entonces, dentro de este script, yo tengo que la variable message, para yo manejar su valor real dentro del script, tengo que elegir el punto value, sí o sí, si no, no funciona. Ahora bien, ¿qué hago con estas dos variables? Las tengo que retornar. Entonces tengo que hacer un return
después de definir las dos variables, y acá voy a retornar el message y voy a retornar el number of chars. Vemos que ahí se fueron todos los errores. Si ahora yo vuelvo a mi navegador, ahora me dice caracteres igual a 0 y empiezo a escribir. Entonces, de esta forma, yo resolví con Composition API lo mismo que yo había hecho en Option API. Ahora vamos a ver la tercera opción que tenemos, que es utilizando dentro del script un agregado que es el setup. Una cosa así. Pero lo vamos a empezar desde cero con un nuevo componente. New folder, Composition API, opción 2.view. Creamos el componente, la parte del template va a ser exactamente lo mismo y en la parte del texto le vamos a poner acá arriba con setup en la etiqueta script. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar por acá. Ahí está. Vean que yo, como ya puse el setup en la etiqueta script, me tira errores por todos lados. Como yo ya tengo el setup dentro de la etiqueta script, no necesito definir el setup y tampoco necesito definir el componente. Entonces todo esto lo puedo borrar. Y voy a borrar los dos cierres que tenía de las funciones anteriores. Y esto me lo llevo para acá. Como no tengo una función, no necesito el return. Entonces lo elimino. Entonces achico todo el espacio y vamos a copiar este título y lo vamos a pegar por acá y vamos a poner la palabra usando. Y esto es todo. Fíjense en comparación a este código y en comparación a este código, en qué se transformó mi componente utilizando esta opción. Me voy a ir al appview.view, voy a copiar esta definición, la voy a pegar por acá abajo y esta la voy a comentar. Y acá va a ser opción 2. Y vamos a tener la opción 2 por acá y la opción 2 por acá. Vamos al navegador y acá tenemos el Composition API con setup en la etiqueta script. Entonces vamos a escribir, empezamos a escribir y es totalmente funcional. Entonces tenemos el Option API que nos viene desde View 2. View 3 tengo entendido que fue reescrito desde cero y le agregaron la opción del Composition API para poder generar un código mucho más limpio. Fíjense que pasamos del Option API al Composition API a un código mucho más reducido. Y después pasamos al Composition API, que es más reducido todavía cuando le agregamos la etiqueta setup, en donde no tenemos que definir nada, solamente las constantes. Estas nos retornan sus valores y no tenemos que hacer más nada. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que en el caso de que ustedes tengan que programar, traten de hacerlo con Composition, no queda duda. Más que nada porque estar programando View 3 con propiedades o definiciones que son de View 2 es como tener una Ferrari y a esa Ferrari ponerle querosén en lugar de nafta. Si bien se puede programar con Option API, me parece que sería una buena práctica hacerlo con Composition API. Y ustedes definen con cuál de las dos versiones se quedan. Si con la versión reducida o la versión que es un poco más detallada. Así que bueno, hasta acá llega este video y ahora lo que vamos a hacer en el próximo video, vamos a hablar sobre la comunicación entre componentes. Así que bueno, vamos a ver un poquito más detalladamente y después seguiremos viendo más temas de Vue, que es enorme la cantidad de temas que hay para estar viendo. Así que espero que les haya servido este pequeño video. Este código lo voy a subir a GitHub para que ustedes puedan tener acceso al código si lo desean. Así que bueno, les mando un saludo grande y nos estamos viendo.